Hola amigos, bienvenidos a CryptoDollar Games. En este video les voy a enseñar sobre la entrada extrema. La entrada extrema siempre se da cuando el precio supera la zona permitida de una zona. Cuando el precio supera una zona permitida, ahí decimos que estamos dentro de una zona extrema. Ok, estas zonas hasta el momento, una vez que el precio la supere, no decimos que esta zona queda anulada y no la vamos a operar. No decimos eso. Decimos que hasta el momento el precio, mientras se mantenga fuera, no va a ser operable. Para que esta zona vuelva a ser operable, el precio debe entrar a la zona. Mientras el precio esté por fuera, decimos que el precio, la zona no es operable. Entonces, lo único que vamos a hacer es esperar que el precio entre en zona y empezamos a operar. Bien, si el precio, obviamente también puede suceder de esa manera, también puede pasar que el precio entre a una entrada profunda de manera escalada. De esta manera. Viene siendo el mismo resultado, sería la entrada extrema. Ok. Nosotros aquí debemos saber una cosa, que para empezar a operar esta zona nosotros debemos sacar la mitad de esta zona de indecisión. La mitad viene siendo acá. Vamos a utilizar esta herramienta. Ahí. Vamos a sacar esta herramienta. Entonces, ¿qué pasa? Esta zona es una zona de indecisión, el cual nosotros vamos a operarla, vamos a empezar a operar si el precio supera por lo menos el 25% de esa zona, es decir, aquí. El 25% viene siendo aquí. La mitad es el 50% y esta aquí sería el 25% de la zona de indecisión. Esta zona aquí sería el 25% de la zona de indecisión. Bien, si el precio viene y está por acá y hace esto, o viene y hace esto, no la vamos a operar. Nosotros vamos a empezar a operarla cuando el precio llega, por lo menos la vamos a considerar a operar si el precio toca el 25% y entra en zona. Vamos a operarla si el precio supera el 25% y entra en zona. Mientras que el precio esté por fuera, no la vamos a operar. Igualmente aquí, si el precio no ha llegado al 25% de la zona de indecisión y retrocede y entra en la zona, no la vamos a operar. Si el precio llega acá y no ha llegado al 25%, no la vamos a operar. Pero si el precio llega al 25% y toca o sale de ella, la podemos operar una vez que el precio vuelva a entrar en zona, ya que mientras el precio esté fuera de la zona no es operable. Nosotros vamos a operar cuando el precio entre en zona. Bien, sabiendo esto, ya sabemos que el precio, mientras no ha llegado por lo menos al 25% de la zona de indecisión, no vamos a operar o no vamos a tomar en consideración hacer una operación si el precio entra sin haber consumido ese 25%. Si el precio toca, si el precio llega al 25% o un poquito más, como sea, simplemente que me toca el 25% y entra en zona, si el precio toca o entra luego de haber superado el 25% y entra en zona,
nosotros vamos a marcar nuestro Fibonacci. Podemos hacer una entrada agresiva aquí, o podemos hacer una entrada agresiva acá, sabiendo que si el precio entra por el mínimo anterior, por el máximo anterior, tenemos una entrada agresiva. Aquí en este caso no tenemos nada porque fue una entrada fuerte. Pero una vez que entre en zona, perdón, si el precio entra en zona, aquí ya no va a ser este límite, ahora va a ser esta zona, la zona. Es decir, si el precio entra en esta zona, si el precio entra en esta zona, aquí entramos de una manera agresiva. Si el precio viene acá, toca el 25% y entra en zona, entramos o hacemos nuestra entrada agresiva de una vez. Apenas entre en zona, no esperamos cierre de velas. Bien, esa sería nuestra entrada agresiva. Y la entrada calmada viene siendo el retroceso de esa pequeña proyección, que sería 61 y 0.81. Igualmente acá marcamos nuestro Fibonacci y nuestra entrada calmada sería el 61 y el 0.81. Y siempre nuestro stop loss va a ser por debajo del mínimo anterior en caso alcista. En caso alcista va a ser por el máximo anterior en el cual se nos originó el patrón de entrada. Si el precio supera un poquito esa zona de la reentrada, vamos a sacar la mitad de la posición, bien sea que vamos en compra en el punto de origen, o una reentrada agresiva, o la reentrada calmada. Debemos sacar la mitad de la posición. También deben saber que si el precio toca las extensiones, bien sea toca el límite, decimos que ahora sí la zona de 61 queda rota y ya debemos eliminarla, ya no sirve, no la vamos a operar más nunca. Igualmente aquí arriba, si el precio toca la extensión 1.38, decimos que esta zona queda completamente anulada, y todo el gráfico también, porque el 1.38 y el 0.38 anula el fractal completo. En cambio, en el 61 simplemente borramos esta zona porque ya no nos sirve. Y estamos pendientes en operar esta zona por si empieza en 100%. Ya que la anulación del 61 se encuentra en el punto bajo, si toca, y la anulación de ambas zonas, de la zona alta y la zona baja, se anula en las extensiones que se encuentran por encima de ella. Entonces esta sería la reentrada profunda. La reentrada profunda debe superar o por lo menos tocar el 25% de la zona de indecisión. La entrada extrema debe por lo menos tocar o llegar al 25% de la zona de indecisión que viene siendo esa. Si el precio toca o llega ahí, podemos operar una vez que el precio entre en zona, ya que si el precio está fuera de la zona no es operable. No significa que la zona está rota o queda anulada, no, simplemente que no es operable. Simplemente esperamos que el precio vuelva a entrar en zona y hacemos nuestra entrada agresiva. Pero si no queremos hacer nuestra entrada agresiva, simplemente tenemos un retroceso. Luego de haber entrado, esperen un retroceso y hagan su entrada en el punto 61 del retroceso. También deben tomar en cuenta que el punto de anulación siempre va a ser en caso bajista el bajo anterior y en caso alcista el alto anterior. En este caso ya no vamos a buscar zonas de reentradas, de zonas de engaño, porque ya se sale de nuestro patrón, o sea, se sale de nuestra zona de entrada.
Esta sería nuestra entrada extrema. Este es todo el video por hoy. Hasta luego.